Y bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Yo, gracias a Dios, como siempre digo, bien. Y bueno, hoy tenemos un caso muy bueno, ¿eh? Un UFO crash, un fragmento de OVNI en Canadá del 17 de octubre de 1968 en el lago Wollaston, en Saskatchewan. Así que así damos el comienzo. Hola, Sari, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes a todos. Horacio, Francisco, a nuestro colaborador invitado, John Bustamante. Buenas Gracias, noches buenas noches con a todos. quienes nos están acompañando ya en la sala de chat desde hace un rato. Pues vamos con un caso de nuestro proyecto Carrozas de Fuego, de compilación de temas de ovnis. En este caso, otra vez venimos con un caso en Canadá, un posible UFO crash con mucha documentación interesante, y pues a otra vez rodeado por el ambiente de un lago, y bueno, otros detalles que van a ir identificando como variables coincidentes con otros casos que hemos estado presentando aquí. Así que bueno, Francisco. Pues muy buenas noches y pendiente al caso de esta noche. Interesantísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, John, ¿cómo te va? Ok. Muy buenas noches. Muy bien, gracias, muy buenas noches con todos ustedes. Gracias, Horacio, Sari Méndez y Francisco José por esta experiencia, esta oportunidad de poder traerles un caso súper interesante sé que ese caso ya anteriormente ha sido dado a conocer en otros países, pero en italiano, pero es la primera vez que este caso se menciona o se va a hablar en América, en Hispanoamérica, ¿no? Eso es lo novedoso, porque es un caso que prácticamente tiene muchos detalles, mucha información, hasta tenemos información de laboratorio que indica muchas cosas súper interesantes que en el transcurso del programa se va a desarrollarse, ¿no? Bueno, acá se ha trabajado más que todo información oficial de los documentos X de Canadá, ¿no? Ajá. Oficiales son de Canadá, no son documentos de revista, de libros o de un magazine o de un condorito. Nada de eso, ¿no? Son cosas súper serias, ¿no? Así es. Y bueno, Muy bien. gracias por la oportunidad. No, al contrario, al contrario. Bueno, Sari, empezamos, dale. Muy bien, bueno, voy a empezar compartiendo el lugar al que nos vamos a referir. Este es el lago Wollaston, en Canadá. La región es Saskatchewan, es una región de India, de una región de raza india de Norteamérica, de la parte de los lagos de Canadá, ¿sí? Otra vez tenemos este UFO crash, o al menos el fragmento del que vamos a hablar, recogido en las inmediaciones de este lago. Esto es Canadá, esto es Manitoba. Lo voy a agrandar para que nos ubiquemos en el lugar. Este es el sitio, lago Wollaston. Muy bien, bueno. Dentro de mis archivos X de Sari Mulder, como me han nombrado por aquí a veces, pues yo tenía ya información de este UFO crash de Canadá. Yo lo incluí en mi carpeta OVNIs Caídos, OC, cuando John Bustamante en una conversación me dice que él tiene información de un UFO crash. Entonces empezamos a conversar y nos dimos cuenta que hablábamos del mismo caso. Y él me habló de que tenía documentación que aumentaba el archivo, y pues me pareció muy importante traerlo
a nuestros expedientes, puesto que, como pueden ver, la carpeta se puede integrar muy bien ya con mucha información, con la que ya ha estado publicada. Por ejemplo, yo tengo aquí una página italiana que se llama Señales del Cielo, ¿sí? Donde ellos han publicado un top secret diciendo que hubo un nuevo documento publicado sobre el descubrimiento del fragmento ovni cerca del lago Wollaston, Canadá. Esto indica que el caso ya era conocido. Y pues aquí nosotros estamos detrás de todos aquellos casos que tengan ya documentación para nuestra biblioteca. ¿Y para qué? Pues para que si se concreta la información y se concluye que esto sí fue de un ovni, que es a lo que nosotros tendemos, aunque si se confirma lo contrario, obviamente también se está publicando. Sí. Se incluya dentro de la biblioteca, y este caso quedaría como un no asociado, como ya lo habíamos hablado en programas anteriores. Esta página publica esta foto compuesta con un ovni caído que ellos ponen ahí como una referencia informativa, y el documento que en ese momento se tiene, donde se afirma que el fragmento podía ser de un ovni, ¿no? Ahí está toda la documentación, el documento más grande, pero además este artículo es interesante porque muestra fotografías de la zona de la caída. Por ejemplo, aquí nos dice, un soldado muestra la zona de aterrizaje del presunto ovni, del que más tarde se encontró un fragmento. Entonces, se supondría que hubo una bajada, incluso ven estas marcas. Incluso se ha intentado asociar con el tema de los crop circles, con los cuales yo siempre voy con las pinzas, con mucha mesura, sí. Pero pues allí está la fotografía y las marcas. Este es de un investigador italiano que investigó el caso y que presentó en esta página pues lo que él encontró. Bueno, aquí está otra fotografía. Vean cómo está el pasto, incluso tiene la forma aplastada que recordaría los crop circles, no sabemos si ahí bajó o no sé qué, y ahí se encontró el fragmento. Y la foto ya conocida desde otras fuentes del fragmento, ¿no? Hay también un video donde se habla de que los archivos UFO secretos de Canadá liberaron este documento, ¿sí? Lo ponen al público y viene traducido tanto al español como al inglés, puesto que es italiano. Luego apareció recientemente, el 9 de septiembre, este artículo, aquí está, 9 de septiembre, donde mencionan este mismo caso. Están en este periódico de Perú, el Extra, en su página Zona Oscura, ilustrando con la misma fotografía del artículo italiano. Entonces no hay nada de novedad, ni de exclusividad, ni nada. Simplemente se trata de ilustrar con lo que hay, ¿no? Como yo creo que muchos lo hemos hecho. Dice, una impactante revelación ha dado a conocer el investigador del fenómeno ovni, historiador peruano-estadounidense, nuestro amigo que nos acompaña, John Bustamante, quien afirma que las autoridades de Canadá recuperaron parte de un objeto no identificado. Esta es una revelación que se hace a través del diario. No se está hablando de un boom ni nada. Está informando el diario, así como lo estamos haciendo nosotros. Claro, y sí, que nos parece importante para nuestros archivos, ¿no? Y por último hay otro documento por aquí, no me voy a entretener mostrando todo lo que hay, de una página que se llama Fugas de Archivos de OVNIs Top Secret, ovni encontrado en la provincia de canadiense de Saskatchewan. Cabe mencionar que el artículo italiano es del 2018, este de Fugas es de 2016, yo lo tenía por aquí también. Otro documento ultra secreto, ¿cuál ese? Es decir, a ver, la información no fluye en la velocidad que nosotros quisiéramos.
Aquí se está presentando la misma información 2 años antes. Luego se rescata en otra página en el 2018. Y ahora John y yo, al estar contrastando la información que tenemos, pues decidimos que este caso debería entrar en nuestras páginas de nuestro proyecto. Se consultó con Horacio y con Francisco y decidimos presentárselos a ustedes porque por ahorita, cuando transcurra esta presentación, se van a dar cuenta por qué sí debe estar en nuestros archivos de Proyecto Carrozas Radio. Gracias, John. A ti, gracias más bien a ustedes por la oportunidad. Y bueno, por lo visto, sí, ese caso anteriormente fue publicado en diversos sites, y lo novedoso que bueno, en esta oportunidad es que se han encontrado hasta 9 documentos y se encontró más de 15 fotos sobre el tema, sobre el fragmento. Y bueno, lo interesante es que este caso, si estamos hablando de metamateriales, porque una de las conclusiones que se llegó a saber es que el 99% era un titanio de alta pureza, ese metal, y 1% de níquel, lo que es en sí un metamaterial. Vamos a empezar por el primer documento, no sé si lo tienes ahí, por favor. A ver. Listo. A ver. Y el primer documento es el de fecha 24 de octubre de 68, que donde esto es un memorando del comisionado encargado de operaciones, que viene del Departamento de Investigaciones Criminales. Sobre el tema es avistamientos de objetos no identificados, o sea, ovnis. Acá lo interesante de todo este documento es que hay un laboratorio que estaba encargado ya de esta investigación. El laboratorio se llama Laboratorio Go. Dice que, bueno, se manifiesta acá que el laboratorio Go telefonió esta tarde y ahí informó de que había recibido la siguiente información del inspector Hoover del laboratorio de Regina. Regina es el sitio, ¿no?, donde estaban haciendo el trabajo del laboratorio. El señor John Hodges, que es el representante regional del Comité Asociado del Consejo de Investigación Nacional de Meteoritos. Es una persona que se dedicaba, que formaba parte del Comité de Meteoritos de esa parte de Canadá. Dice que había recibido de un piloto de un helicóptero un objeto que se pensó ser un meteorito y que lo había llevado a nuestro laboratorio para el examen. Esta sustancia probó ser titanio, al 99% puro, dice acá, lo cual hizo pensar, o se pensó que esa es la más grande pieza de un satélite que alguna vez haya aterrizado en la Tierra. Tiene cerca de 4 pies de largo y 2 pies y medio de ancho. Y más o menos pesa entre 10 y 15 libras, ¿no? Esa es más o menos la medida de eso. En cuanto a la medida, podemos decir que entre 4 pies de largo sería como 121 centímetros, y de ancho 2.5 pies sería como 76 centímetros, no era tan chiquito que digamos. Y el peso más o menos va entre 4 kilos y medio y cerca de 7 kilos. O sea, era regular, ¿no? Seguimos. Se comprende de que hay suficiente material para hacer una identificación concluyente, y que Hodge es la persona que encontró que le dieron el fragmento. Está tratando de determinar si este es de un satélite ruso o norteamericano. Mire, hasta que está involucrada la Universidad de Harvard, porque vean que le interesó a los americanos. El doctor Forman de la Universidad de Harvard también está asistiendo intentando identificar la órbita del cual cayó esto. Se comprende que el señor Ian Halliday, jefe del observatorio Dominion, también está en posición de esta información. Lo más sorprendente es estos dos últimos párrafos. Dice que los laboratorios Koch, que es el nombre del laboratorio que está trabajando esto, informó de que el periódico local, el Leader Post,
está al tanto de este hallazgo y como sea, están aguantando cualquier información al respecto, hasta que haya una mayor identificación del material, y aparentemente dice que la prensa sabe que el laboratorio participaba de esto. El laboratorio Coe le gustaría estar informado en cuanto si la fuerza aérea tenía una objeción en la publicación eventual por la prensa de nuestra participación en este proyecto. O sea, el laboratorio estaba preocupado si ellos más o menos iban a salir su nombre en esta investigación. Y acá, donde lo que más o menos se ha entendido acá de todo esto, acá se pide que este documento sea publicado por la National Royal Canadian, es como es un departamento canadiense, ¿no? De investigación. A ver, ¿cuál sería esa es la primera? La segunda parte. Canadian. Sí. Y esto está firmado por el director de investigación criminal. Ahí está su nombre. BMS Palas. La segunda parte es solamente la misma referencia, objeto o valor no identificado, porque realmente no sabían qué era, ¿no? No sabían si era canadiense o era norteamericano. Ahí dice, va el comandante de la base de la fuerza canadiense. Acá dicen la dirección postal. Westwick, casilla postal, Manitoba. Atención al mayor Bisky. Enviado el 11 de noviembre del 68 para su información. Y más abajo se pone el comisionado, que se le mandó el noviembre 13 en duplicado para la información. ¿Sí, no? Toda esta información está ahí. Esta es la parte número 2. O sea, seguimos con la parte 3. Creo que esa es la parte un poquito, bueno, más informativa, ¿sí, no? Esta, ¿verdad? Sí, esa es. La parte 3 es del Laboratorio de Detección de Crimen de la Policía Real de Canadá, la Policía Montada Real de Canadá, que está también en Regina, en Saskatchewan, con fecha 5 de noviembre del 68, y en su momento fue confidencial, como se ve. Y lo interesante de este documento de Canadá es que dan el nombre y hasta la dirección de dónde están ubicados los laboratorios, cosa que en la documentación norteamericana no, ellos lo tachan todo. Me parece, bueno, por lo que yo he visto, la clasificación más clara y más pristina es la de Canadá, ¿sí o no? Ahí dice que el documento fue confidencial, que el oficial comandante ahí manda ese documento, Laboratorio de Detención de Crimen, la Policía Real de Canadá, Ontario, Canadá. La referencia es aún encontrado al norte de Saskatchewan, que como lo explicó Sara, era una provincia de Canadá, ¿sí o no? La parte 1 dice que se mandó adjunto para su información una copia de nuestro reporte al señor Hodges respecto a una hoja de material que nos pidió analizar. También se mandó un conjunto de fotografías tomada por nuestra sección de fotográfica, mientras que el objeto esté en el laboratorio para su examen. La parte 2 dice que hemos informado al señor Hodges que este material fue encontrado por un piloto de helicóptero que estaba trabajando en el lago Wollaston, ¿sí o no? En el área del lago Wollaston, al volar un equipo con un aparato de un diamante muy duro, ¿no? Sí, un aparato de perforación de diamante para roca dura. Claro. El piloto, quien era un residente del área de Regina, estaba al tanto del trabajo del señor Hodges y su interés en meteoritos y en la atmósfera superior, y entregó el material a él para el propósito de identificación. En diferentes momentos se había pensado que ser una parte de un avión, la parte A. La parte B dice que fue un cono nariz de un misil, y la 3 fue un segmento de un equipo espacial, probablemente una porción
de la parte actual de un satélite. Los análisis de laboratorio del metal también se dieron a conocer que de ser un titanio de alta pureza, tiene argumentos contra la posibilidad de que esta porción de la nave, mientras que primero se pensó de que es un modelo de radio y de líneas concéntricas en el lado del silicono, de la hoja. Fue de silicio. Ya, el silicio, claro, del silicio. Esta parte acá. De la cubierta, que está fuera de la celda solar del sistema de baterías. Ya, por lo tanto, está montado en los satélites. Nuestro examen de laboratorio ha establecido que esto puede haber estado en el lado interior del material y debe, por lo tanto, estar relacionado con algún tipo de estructura del esqueleto. El otro lado de la hoja que lleva o soporta un tipo de cerámica, o sea, ese fragmento tenía una parte cerámica, otra parte de metal. La parte de cerámica es una especie de una cubierta que puede haber sido, es una especie de superficie externa destinada para soportar las temperaturas mayores que a alta velocidad la atmósfera puede producir. Esta es la parte 2. La parte 1, perdón. La parte 2, la que sigue, creo. La 2. Sí, la 2. Ya. La 2 también es informativa, donde la referencia es la misma, es confidencial, sí, es un encontrado en el norte de Saskatchewan. El 3 dice, el doctor Ian Halliday, del Observatorio Dominó, Ottawa, el doctor Peter Milliman, jefe de la investigación de atmósfera superior. Después me dice acá y del Consejo Nacional de Investigación de Ottawa, y el señor John Douglas del Departamento de Energía, Minas y de Planificación de Ottawa, que también era un miembro del comité asociado de la atmósfera superior. Han estado estudiando el asunto de sus puntos de vista respectivos. Exámenes fueron llevados a cabo por miembros del gobierno provincial, por la relatividad que fueron ellos informados. Simplemente indicó de que el material había caído por más de 90 días. Mientras el material estaba en el laboratorio, en la custodia del laboratorio, a través del oficial encargado de la base de las Fuerzas Aéreas en Nuuk George, el coronel Larry Killam, hizo arreglos. Los arreglos fueron hechos para que dos de sus oficiales con cierta experiencia o familiarizados con misiles y con naves de alta altitud, y para que vieran el objeto y sugirieran ciertas posibles fuentes de ello. El mayor Sutherland, esto es lo más importante porque estas personas eran oficiales, y ellos dicen lo siguiente: el mayor Sutherland y el teniente Gray estaban seguros de que no correspondía con ningún componente de estructura de un avión, ni militar ni civil. O sea que ellos dicen que no era algo conocido en aquella época, que no era ni militar ni civil, y que el titanio se usará que estaba siendo utilizado de manera común. Ya, ellos también estaban confiados o estaban seguros de que no correspondía en el diseño de ningún material que pueda haber sido involucrado en el diseño de misiles de tipos actualmente utilizados en tierra, en el suelo canadiense, ni aquellos de servicio en el extranjero, lo cual ellos estaban familiarizados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de acuerdo a lo que dicen estas dos personas, todos, ya sea el teniente y el otro oficial, de que este tipo de material ellos lo desconocían, ya que desconocían en el sentido de que sean utilizados en misiles que se utilizaban en aquella época. Sí. Lo cual de alguna manera descarta el hecho que es un satélite o que es ya sea ruso o norteamericano,
Acuérdense que Canadá y Estados Unidos tienen una relación muy cercana en cuanto a la investigación del tema OVNI. Han estado años ellos con este tema. En la parte 4, digo, el señor Hoyes afirma de que hay 3 posibilidades que aún existen. Uno, de que sea parte de un satélite Fourier colocado en una órbita circumpolar para un reconocimiento militar de propósitos militares y lanzada desde una base norteamericana de Vandenberg. La B dice que es un segmento de un satélite colocado en una órbita circumpolar lanzada de una ubicación de Rusia. Y C, que es una porción de una capa protectora en el cual los satélites canadienses Alouette 1 y 2 fueron lanzados. El señor Hoyes también afirma de que toda la identidad de este material puede ser establecido como un componente de satélite y que constituiría el elemento más grande aún recuperado en este continente y tal vez en el mundo. En este respecto, se puede notar de que la teoría que apoya que la proposición de que metal es un material de satélite discute que haya sobrevivido condiciones fatales del ingreso debido al hecho de que al separarse del resto de la estructura adquirió una formación que puede haber tenido cualidades aerodinámicas. Estas cualidades facilitaron que vuele a tierra a una velocidad altamente reducida, por lo tanto evitando temperaturas que hayan empezado a consumirlo. O sea, realmente no estaban muy seguros, porque no puede ser posible que un tipo de naves bajen así de esa manera, de manera controlada en cuanto a su velocidad de caída, ¿no? Lo cual es dudoso, pues. El documento... el fragmento no está quemado. No, estaba quemado. Es como si hubiera flotado o caído lentamente, así como una pluma. Ya. Esa es la parte 3, ¿no? Sí. Ahí habla, pues, se entiende que el señor Hoyes estará entregando este material personalmente al Consejo de Investigación Nacional en Ottawa para un estudio posterior. El 6 dice que el oficial comandante de la División F está siendo mantenido informado de la participación del laboratorio en este asunto. ¿Y quién lo firma? El laboratorio Regina, el inspector es Hoover. Entre mandados, este reporte se refiere a mi llamada telefónica al asistente de la dirección criminal, ¿no? Del 24 de octubre de 68 y a la investigación criminal, ¿no? El memo a la investigación criminal al comisionado encargado de las operaciones de la misma fecha. El funcionario del laboratorio Regina también afirma que las fotografías a color de los objetos están siendo preparadas y que no dudará en mandarlas después. O sea que el laboratorio está cooperando y que va a dar esa información de las fotos. No solamente estaban trabajando con el material, sino que estaban trabajando con las fotos, ¿no? Sí. Y hay un documento, creo que el último de 14, ya. Es el documento más conocido, ¿no? Es el que se ha publicado en todas partes. Sí. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a traducir. Es de la división criminal, la rama de la investigación criminal de Canadá. Es de Regina, del 14 de noviembre del 1968. Ahí está, incluso está en inglés y en francés. El código confidencial en su momento, el comisionado, Ottawa, aún encontrado al norte de Saskatchewan. El 17 de octubre de 68, el señor Hodges, representante o asociado del Comité de Meteoritos del Concilio de Investigación Nacional de Canadá, ahí está mi dirección, 1554, calle Elphinstone, Regina, de manera personal entregó un fragmento de metal al laboratorio de detección del crimen, encontrado por un piloto cuyo nombre no se dio a conocer, en el área del lago Wollaston. Eso fue en Wollaston, de Saskatchewan, más o menos a 450 millas al noroeste del Príncipe Alberto, cerca
a la frontera de Manitoba. El examen reveló que la prueba formaba parte de un vehículo que viajó en el espacio exterior. Mira, las autoridades federales y provinciales están interesadas y están al tanto de este hallazgo. Se comprende que el señor Hoyes estará entregando el material de manera personal al Concilio de Investigación Nacional en Ottawa. Dice ahí 2, estoy agregando una copia del memorando del oficial del Laboratorio de Detección de Crimen, Regina, con fecha 5 de noviembre. Hay una forma que se llenó, las C-430, fechado el 29 de octubre, y la fotografía del fragmento de metal. El Laboratorio de Detección de Crimen ha entregado con las copias. Ok, creo que viene ahí, creo que lo último, lo que viene, lo más importante de todo esto, creo que la prueba de laboratorio. Así es. Eso es lo que, ese es como dice, el lomo fino, como dicen ahí. Exactamente. Bueno, entonces, esos eran los documentos anteriores, el documento citado tanto y que daba como por ya conocido el caso, y viene ahora lo bueno. Lo que se aporta desde nuestro proyecto a través de la investigación de John Bustamante, que amablemente nos está compartiendo estos documentos, y es el trabajo de laboratorio que se hizo para los análisis de esta pieza. Claro. Bueno, lo importante es que esto, hasta donde hemos visto, solamente hemos dado ciertos documentos, pero esta información no ha salido en internet, no ha salido en los sites, solamente se ha hablado nomás de manera del hallazgo, pero yo creo que esta es la piedra, esto es lo más importante del caso. ¿Por qué? Porque se llega a muchas conclusiones. Este documento, como dice ahí, es un reporte de laboratorio de la detección de crimen de la Policía Montada Real de Canadá, ¿no? Ahí está la sección de química, fue confidencial, con fecha el 29 de octubre de 68. El lugar donde se hizo esto fue en Regina, en SAS, y como acá dice confidencial, para la referencia es pedido de análisis, copias, hasta 3 copias acá. Uno, vamos a ver la parte general. La siguiente exhibición fue recibida de manos del señor Hodges el 17 de octubre de 68. La siguiente muestra, perdón. Fue recibida de mano del señor Hodges el 17 de octubre de 68. Eso fue recibido de parte del piloto. En la prueba 1 es una pieza de metal. Muestra 1, pieza de metal. Claro. La 2, el propósito, determinar la composición química de la prueba 1. De la muestra 1. 3, datos. 1. La prueba 1 consiste de una pieza de metal gris que está cobre, como decir, que está como por un lado tapada o cubierta, está cubierto por un lado con un polvo verde, o sea, tiene una parte metálica y en otro lado tiene un polvo color verde. Y en el otro lado también tiene un material cristalino de cerámica. O sea, esa pieza tiene por un lado un polvo verde y un material cristalino de cerámica. Tiene dos colores, ¿no? Sí, tiene metal gris con una cubierta de polvo verde de un lado, ¿sí? Claro. Y también, del otro es material cristalino parecido a cerámica de color blanco. Ya. La parte donde dice que es una porción metálica. La porción metálica de la prueba 1 fue examinada por emisión de espectroscopía. Espectroscopía de emisión. Espectroscopía de emisión. Espectroscopía. La 3 dice, el polvo verde fue examinado por emisión de espectroscopía. Espectroscopía de emisión. ¿Te ayuda? Sí, una difracción de rayos X y una espectroscopía de infrarrojos. Muy bien. La 4 dice, la tapa o la capa cristalina blanca fue examinada
por emisión de espectroscopía, ¿no? Espectroscopía y por una difracción de rayos X. Sí. Las conclusiones. La emisión de espectroscopía, perdón, la espectroscopía de emisión es el análisis del espectro el análisis de la emisión del espectro de los elementos que constituyen la muestra. El espectro es la banda de colores que va a desarrollar y que forma eso que se llama espectro. Es como el espectro de luz visible que tiene los 7 colores. Acá cada elemento, cuando se expone a calor, a llama o me imagino que ayer era de llama, porque recién apenas empieza con láser. Va a desplegar una especie de banda de luces, como la luz visible, pero que es como la identificación, el ADN, pues la personalidad de cada elemento químico, y además habla de la cantidad de la masa atómica del elemento que se está viendo. Entonces esto se los digo porque va a ser importante más adelante. Y difracción de rayos X lo que hace es desplegar la estructura cristalina de la material que se está analizando. Por difracción de rayos X, por ejemplo, se descubrió que efectivamente el ADN estaba formado por una doble hélice de bases. Entonces son métodos de laboratorio de identificación de la estructura cristalina, el infrarrojo ayuda también a ver la densidad de los metales, las capas, y la espectroscopía de emisión o del espectro de emisión es para detectar el tipo de elemento y su masa atómica. Bien. Gracias, John, disculpa. No, está bien, gracias, porque la gente necesita un poquito de repente mayor clarificación. Vamos a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones son unas cuantas conclusiones. La primera conclusión es que el metal en exhibición es un titanio de alta pureza. Es importante. Había rastro de aluminio, cobre, vanadio, que fueron encontrados en niveles muy bajos para sugerir de que estaban presentes como impurezas, muy diferente a los constituyentes de aleaciones. O sea, habían dos tipos de metales, de titanio en mayor cantidad y luego rastro de aluminio, cobre y vanadio. Luego en la parte 2 se menciona de que la composición del polvo verde, también porque ese objeto, ese fragmento de titanio, tenía un polvo verde, que no puede ser de manera anivalente determinada, como sean otras pruebas, indican que es una mezcla de silicatos. Los análisis espectrográficos muestran los siguientes elementos, a saber, lo bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Elementos, los principales, los major elements, como en inglés: cobre, silicona, los elementos menores, minor elements, que son cromo, lata, manganeso, magnesio, acero, sodio. Es latón, ¿no? Latón, ¿verdad? Ajá. Ya, la parte C es elementos como restos, ¿no? Ajá. Aluminio, arsénico, antimonio. 3. La capa parecida a la cerámica parece ser predominantemente un óxido de aluminio, delta, con la presencia de otros componentes no identificables. Imagínate, los análisis espectrográficos muestran... No identificables, ahí está. Esa es lo importante. Los análisis espectrográficos muestran los siguientes elementos mayores, que es la silicona, el aluminio, el magnesio, elementos menores, el acero, cobre, sodio, manganeso. Hierro. Y acá dice remark como decir sodio y manganeso. Después dice remark como las partes más resaltantes. La prueba 1 fue consumida durante el análisis, quiere decir que la prueba desapareció y la evidencia. Se acabaron la muestra en el análisis que decía pieza de metal, ¿lo recuerdan? Claro. Ahora vamos a enseñar lo que es los fotogramas, ¿no? Sí. Y después entramos a los comentarios.
Claro, Bueno. para que la gente pueda, porque todo entra por la vista acá. Más bien, yo quiero aprovechar este momento para saludar a mi amigo Gustavo Ufo. Saludos a ti y también a Carlos Barbosa de Uruguay. Un saludo a la distancia. Hola, Carlos Barbosa, ¿está aquí? Bueno, y si Sí, nos sí, sí. está viendo, saludos. Saludos, amigos. Yo, Acá yo están no los... puedo tener el chat porque estoy acá compartiendo la Sí, 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 información. cómo no. Bueno, esta es una parte de las fotos que están que fueron analizadas por el laboratorio, y más que todo tomaron las fotos a la prueba. Miren que tiene una forma media rara, ¿sí, no? Y es Sí, todo titanio. la capa, la estructura parecerían como hojuelas o parches, pero aquí les tenemos una noticia, no hay remaches. No hay. Están, ajá. Mira, Y ellos no hablan de que haya soldadura ni nada, si hubiera soldadura o ¿sabe qué algo, sabe qué me hace recordar? Me hace recordar a las ciudades de allá de Perú, Sacsayhuamán, cómo están unidos las piedras, sí, así, igualitos, eso me hace recordar esa Sí, encaje de las estructura de Perú, piezas. así como están pegadas así la piedra. Y por ejemplo, si me permites, John, Sí, acá sí. se ve un detalle, como está la capa de estas como placas y luego abajo hay una capa que la sustenta. Imagínate. Por eso hablan ellos de dos capas, la externa y la interna. La externa era la que tenía el color gris con el polvo verde de mezcla de silicatos y la capa blanca dejó todas esas incógnitas, ¿no? De elementos no conocidos o no identificables, cristalino tipo cerámica, blanco, etcétera. Entonces, bueno, ahí está. Aquí me gustó esta porque se ve el detalle de las dos capas, Sí, sí, pero sí. son aparte, aparentemente, a pesar del tamaño, que ya lo mencionó John, Claro. las capas son demasiado delgadas, Ujú. son muy finas las capas y sobre todo el ser así, atravesar la atmósfera, porque el dictamen es que esto atravesó desde el espacio exterior la atmósfera y vino a caer acá donde fue encontrado, ¿no? Y no tiene ningún vestigio de haber estado expuesto al calor por la fricción. ¿A qué velocidad cayó entonces? Un material bueno. Exacto. Esta es otra parte, mira, ese material. Eso no vino, evidentemente no vino desde fuera de la atmósfera. Lo siento mucho por la hipótesis principal, pero no estoy nada de acuerdo. Y luego la relación entre el peso y las medidas se explican por el fino grosor que tiene, es muy finito, porque me ha llamado mucho la atención la bajísima densidad, calculando el peso con la medida, digo, tiene que ser algo muy delgado. La presencia de cobre, la mayoritaria presencia de cobre es algo absurdo en un satélite. Yo creo que es un óxido. Por la forma como lo encontré en un lago, es un óxido. Eso es lo que mi teoría mía que es un óxido. Así de, porque esa zona de Canadá hay mucho lago. Porque hay mucho hablamos acá del caso del lago Falcon, igual, ¿no? ¿Qué buscaban? Sí. Ajá, o sea. Si os dais cuenta, si os dais cuenta bien en el detalle, lo que está quemado, por decirlo de alguna manera, fundido, son los bordes exteriores, es la zona por donde reventó por donde reventó. Sí. Os dais cuenta que, evidentemente, como tú has matizado, Sari, no hay quemado, no está abrasada la cara, lo que es la cara del objeto, sino lo que está abrasado, lo que está fundido, roto, es de un reventón enorme, son los bordes de la pieza. Exacto. Fíjate en esas curas del borde de la pieza, esas manchas negras, como indican que ha sufrido un doblez, lástima que no se coló la foto, y está claramente fundida, quemada, con respecto al resto de las piezas. Se ha borrado el dibujo de cuadrícula. ¿Qué te parece? Mira, lo interesante sería conocer los porcentajes. Lo interesante Ajá, bueno, no, espérate. Y yo te tengo otra más. Desde mi punto de vista de haber trabajado con espectrometría de masas y espectrometría de
de emisión. Ahorita yo te voy a dar otro dato que es importantísimo, que deben tener, además de los porcentajes, y que sería interesante conseguir, porque esto no debe parar aquí. Fíjate la forma. Mira que... No se quiebra al doble, es buenísimo. Mira, interesante la pieza. Aquí están los puntitos estos. Sí, es muy, muy interesante, para estudiarla pero muy a fondo. Parecería que fuese ovni de remache. Sí, ya aquí están los remaches, o son puntos de soldadura, de soldadura, esas de pap, pap, pap. No son remaches, sino se parecen puntos de soldadura. Wow. O por ahí, o posiblemente lo que le hicieron fueron esos. Perdón. Le han hecho esos agujeros para hacer los estudios, puede ser también. No, porque forma parte de la pieza. Son agujeros, son agujeros ciegos. Sí, o sea, a mí me parecen puntos de soldadura. Son agujeros. Lo ideal sería tener las fotos un poquito. La verdad es que me tiene las fotos en color. O sea, ahorita vamos a hacer una lista de lo que sería interesante conseguir y que falta. Más algo muy importante, aparte de los porcentajes, Francisco. Mira, ahí están. Son puntitos de soldadura. Sí, es lo que tengo de Aurora. Bien finito. De Aurora no lo sé, Sari, no sé lo que aparece, pero fíjate los impactos en los bordes que tiene, cómo se ha roto bruscamente, de ese tipo de roturas. Fíjate, aquí está. Una explosión tremenda. Ahí está. Multitud de bocados en la pieza. Eso es. Ajá. Bien chiquititos, son como unos clavos. Clavos. Bueno, pues le regresamos el crédito a Horacio. Sí, pues, tiene clavitos. Bueno, para los amantes de los ovnis de remaches, ahí está. Y lo que pasa, viste, que yo me acostumbré mucho a eso, a esa clase de ovnis. Y que no digan que los ovnis evolucionaron con nuestra tecnología, no. Siguen viniendo de todas formas, tamaños, colores, de remaches y de no remaches. Ajá. O sea, ellos existen en nuestro pasado porque vienen de tiempo atrás en el universo y pueden venir de diferentes formas. Por eso no debemos dudar cuando se fotografían objetos o se graban objetos de este tipo. Y no es posible porque los que hay ahorita son no evolucionan en función de la Tierra. La tecnología evolucionó en cada lugar del universo de acuerdo bien perfecto, a su desarrollo. Bien perfecto todo. La estructura es bien perfecta. Mira. Puedes transformar más por eso. Lo bueno de esta investigación es que tiene pero muchísimos testigos calificados, ¿eh? Claro. Laboratorio, fotos, laboratorio. Hay investigación también de la aeronáutica, tenés investigadores de distintas partes de Estados Unidos, Harvard también. Sí. Algunas fotos están invertidas, ¿eh? O sea que están invertidas al negativo. O sea, no es el positivo, la imagen positiva es la negativa para resaltar detalles. Porque toda la pieza original se ve blanca. Claro. Esas placas podrían ser tipo, así como, viste, como los transbordadores que tienen placas de cerámica. Pues sí. Podría ser una especie de placa. Está bien, estamos hablando de que la placa es esto de titanio, ¿no? Sí, pero fíjate, las capas aquí se ven bien. Las dos capas, está una capa que se ve una contextura, una estructura, y esta es otra. Por eso hicieron el de emisión de rayos X, para ver la cristalografía, para ver la composición cristalina de las partes. Lo curioso es que se les acabó la muestra, ¿no? A ver. Hay más fotos, creo, pero no.
¿Qué quieres? A ver, por favor, mover la foto, mover la foto un poquito hacia la derecha. No sé si me explico. Arrastrar la foto hacia la derecha un poco, si puede ser. Es que hay una pieza ahí a la izquierda. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que hay encima? O ese es el corte. A ver, ¿habéis fijado en el corte en el final de la chapa a la izquierda, encima del sello? Sí. En la parte superior. Sí, era lo que estaba mostrando. El corte de terminación. Ese ya lo había mostrado Sari, que se veía el puntito negro chiquito. ¿En dónde? Vos habías dicho. No, yo hablo del corte de terminación del borde izquierdo. ¿Veis cómo termina la chapa en el lado izquierdo, justo encima del sello? Sí. ¿Veis cómo termina? Que hace una especie de rectángulo. Acá. No, encima del sello del lacrado, no, Sari. Tú dices acá. Chapa, el conjunto. Tú dices esto acá. No, ahí se acaba. La pieza, a ver, Francisco. El borde de la pieza es este y luego está aplastado acá. Pero esto ya es parte del fondo de la fotografía, de la mesa donde estuviera. Esto forma parte del borde de la foto. ¿Lo ves? Sí. Una está hecha por una cara y la otra foto está hecha por la otra cara, ¿es posible? Sí, exactamente. ¿Ves el corte inferior? Mira en el lado derecho inferior. Mira el corte de ahí que tiene de rotura. Tiene un corte recto abajo a la derecha. Acá. ¿Sí? En la parte inferior de la chapa a la derecha. No, en la parte inferior, esa es la parte superior de la chapa. Yo hablo de la parte inferior de la chapa. A ver, es que tienes retraso. No. A ver, esta es la parte inferior. ¿Qué entiendes por chapa? El conjunto entero, ¿no? Por eso, esa es la chapa. Mejor es que yo no estoy hablando bien. ¿Esta es la parte inferior de la foto o de la chapa? De metal. Mira la parte derecha. Ok. De la chapa. Da igual, la derecha. Yo hablo de la chapa, pero abajo a la derecha. Tú estás arriba a la derecha y yo hablo de abajo a la derecha. Te estoy mostrando abajo a la derecha. Bueno, es ahí donde vos mostraste que está no, eso no es abajo a la derecha. Esta es la parte inferior. No, abajo de la foto abajo. La parte inferior, no, esta es la parte casi superior de la foto. Yo hablo de la parte, reduce. ¿Cómo que va a estar en la parte superior? Reduce totalmente. ¿Que necesitas que la gire o qué? A ver. Ay, no. Ya me perdí. Pues sí, ya te perdiste. No era esa. Pues no, porque acá hay más fotos. Ve, esta es la parte esta es la chapa en la posición que lo pusieron ellos supuestamente vertical. Es curioso cómo en la parte superior está todo. Fijaos qué cantidad de curvas hace la rotura, como si hubiera sido una especie de bombardeo de taladro, como si hubiera tallado. Y abajo en la parte inferior hay unas roturas más rectas. Es lo que me impresiona. Aparte ignorando la curva, que es lógico, la forma de la curva. Pero hay formas que están rectas en la rotura y otras formas arriba. No sé cómo decirlo. Es como si algo lo hubiera bombardeado en la explosión. Es como si los materiales que habían dentro hubiera una multitud de fragmentos pequeños que en la explosión hubiesen bombardeado la chapa. Ok. Sí, es que el detalle que estábamos viendo hace rato era de esta parte. Claro. Ajá. Sí. Por eso no nos entendíamos. Mira, esta es la otra. Esta aquí no se ve completa, ¿te fijas? Y aquí está. Tengo aquí un pesado que lo va. Esa está bonita, a ver, esa es más grande, ¿te ve mejor esa? A ver. Esta está preciosa. Mira. Este es el ángulo de la rotura. Ahí está. La foto la vista de la rotura, pues. Aquí está, mira. La vista de la rotura, ves la parte. Es interesantísimo lo que hace arriba, lo que hace ahí en la parte de la derecha arriba y cómo
A mí me interesa mucho, estoy tratando de imaginarme mentalmente qué tipo de explosión sufrió para haber creado esa multitud de curvas pequeñas arriba. Eso sí es curiosísimo. Ajá. La fragmentación que tuvo que haber de material y luego algunos pequeños impactos minúsculos sobre la chapa. Y no me refiero a los orificios, me refiero a que está graneada, está como en muchas zonas como si hubiera sufrido bombardeo auténtico de finísima metralla. Sí, aquí se ven. Es como los ovnis, cuando revientan, por lo visto, se fragmentan en minúsculos pedacitos muy pequeños, sobreviven algunas piezas grandes, como en este caso creo que es el metamaterial encontrado más grande. Yo creo que este es el fragmento más grande que existe de un ovni. Así es. Sí, más grande. Aquí está detalle de los bordes donde se muestran las... Y todavía mantiene una cierta cantidad de por lo menos refringencia, porque te alcanza a reflejar un poco la luz, pero... Vos fíjate que eso es como un aro, ¿eh? Está como... Eso que tiene. La parte de arriba, la superior, sí, parecería que fuese un aro, porque está unido con agujeros con remache, ¿eh? Aquí está. En la otra punta, mostrar la otra punta, la punta izquierda, ¿ves ahí donde termina? Ahí parecería que tendría un agujero con remache, ahí. Sí. Eso parecería que fuese al menos como un si aro. no remache puede que el agujero... Ahí está el polvo que refieren. No sé cómo decir. El polvo verde. Sí, y luego tiene ahí como alguna reacción del cobre, alguna reacción muy fuerte del cobre. Sí, es posible, pero no lo refieren como un sulfato o un óxido de cobre. A ver, fíjate los resultados, Francisco, allí entonces aparecería el polvo verde. El polvo verde es de óxido de cobre o sulfato de cobre. Ellos dicen que es mezcla de silicatos. Claramente la mezcla verde, así es que no podemos nosotros decir que era cobre porque el resultado del laboratorio dice mezcla de silicatos y además el cobre estaba en trazas. El cobre estaba en trazas. Esto que estás viendo es 99% titanio. Más la capa interna que es de cerámica, de silicio con cosas. El informe. Si quieres regresamos a la análisis. Por eso me despista. Pues es que hay que tomar en cuenta el análisis figura todo. Aquí hay que tomar. En el análisis figura cobre. Yo es lo que leí en el análisis. Sí, pero no se nos puede olvidar los resultados del laboratorio. Que yo te digo que yo los tengo bien presentes. A ver, ahí está. La muestra 1. La muestra 1, pieza de metal. Dice, ¿cuántas muestras? Requisición para análisis. Sí, 1 general. Se entrega una muestra de metal, pieza de metal, muestra 1 o prueba 1, prueba para examinar, prueba de la caída, prueba del objeto, prueba criminalística. Una bala es una prueba, un guante, una huella es una prueba. Lo voy a dejar claro porque luego la semántica y lo que hablamos confunde y se hacen unas capirotadas de cuaresma mexicana que para qué les cuento. Bueno, propósito, determinar la composición química de esta prueba 1 o muestra 1. Por eso a mí, en vez de prueba, me gusta decir muestra, porque las pruebas pues son todas las que se hicieron de laboratorio. La muestra 1 consiste de una pieza de metal gris cubierta en un lado con un polvo verde y en la otra con un material cristalino parecido a cerámica o como cerámica blanco. La porción metálica de la muestra 1 se examinó por emisión, espectroscopia de emisión. La porción metálica, la porción metálica que estaba cubierta de polvo verde.
El polvo verde se examinó por espectroscopía de emisión, difracción de rayos X y espectroscopía de infrarrojo. 4. La cubierta blanca cristalina se examinó por espectroscopía de emisión y difracción de rayos X. Y ahorita que regresamos a los análisis, vamos a ese detalle que brinca y que hace que el caso no se pueda cerrar y que nadie pueda decir, no, no es exclusiva y ya se sabía. Señores, no se sabe y ahorita van a ver por qué. Bueno, conclusiones. El metal en la muestra 1 o prueba 1 tiene tiene titanio de alta pureza o es de titanio de alta pureza. Fíjate, trazas de aluminio, cobre, trazas, fíjate, trazas, espérate, no te adelantes, aluminio, cobre y vanadio se encontraron en niveles tan bajos que sugieren que están presentes como impurezas más que como constituyentes de la aleación. Impurezas, no formaban parte de ¿Esa impureza puede haber sido del lago que lo hayan sacado? Exactamente, ya leímos antes que tenía 90 días mínimo caído eso por el nivel de radiación. Ya, ok, es que por eso hay que estar listos con los detalles. No podemos especular en el puede ser. Pasa la hoja donde venía. Luego dice pasa la hoja donde venía el listado de déjame material. terminar de leer esta y ahorita volvemos para que repasemos esto porque aunque no lo crean, no es nada más ver la foto y decir, ay, tenía clavitos y todo. Aquí hay mucho para escarbar, para quien esté de acuerdo en que fuera una pieza de satélite o para los que piensen, tal como el dictamen dice, que esto vino del espacio y como dijeron los militares, esto no era de tecnología conocida. Y acá el otro señor del espacio de la atmósfera superior dice que pudo ser un satélite. Bueno, entonces hay que aclarar de qué es, pero para eso se necesita algo que no viene en este documento y que sí lo deben de tener, dice. La composición del polvo verde la composición del polvo verde no se pudo determinar ambiguamente, ¿sí? O sea que dejó ambigüedades. Sin embargo, nuestras pruebas indican que es principalmente una mezcla de silicatos. El polvo verde mostró ambigüedades, sin embargo, nuestras pruebas indican que es principalmente una mezcla de silicatos. El análisis espectrográfico muestra los siguientes elementos presentes. Y esto es lo bueno del resultado, porque cuando yo vi esto, les juro que me dieron ganas de llorar. Porque a mí me mandan a mi laboratorio a hacer todo este trabajal, me quedo sin comer, no puedo salir porque no puedo abandonar el espectrómetro y la difracción de rayos X la tengo que hacer con minuciosidad y todo. Y luego a mi cliente le entregan este dictamen. Principales elementos, cobre y silicio. Cobre. Sí, pero, ojo, ok, regresamos acá. Es la continuación del 2. La composición del polvo verde no pudo ser identificado. Ok, vamos a ver. Dice, una mayor cantidad. Estamos hablando de silicón y cobre. Elementos en menor cantidad, cromo, latón, estaño, yo diría que es estaño, cromo, estaño, manganeso, magnesio, hierro y sodio. Elementos traza, aluminio, arsénico y antimonio. O sea, ese polvo tiene todo. Ok, verde, puede ser cobre, pero como no dicen si era un sulfato o lo que sea, y ellos insisten que era
más que nada Y forma silicatos. parte, Ajá. Y además era un polvo encima. claro, antes Puede menciona ser que son contaminación. Exacto. No podemos saber, eso no lo podemos saber. es que como estaba diciendo, Ey. no sabemos cómo intervienen, ni cómo fueron aliados, ni tampoco los que Estaban forman parte encima como en la caída polvo. al llegar al suelo. Exacto. Exactamente. O sea, Claro, esto por era eso, una ¿a qué capa se de debe polvo todo? que tenía esa cosa. A lo mejor tiene la estructura de la capa que cayó, tiene capacidad para que estos Recordáis, elementos se vayan añadiendo allí por el ambiente. Sí, dime. Sí, Francisco. ¿recordáis en el otro caso de UFO Crash en Canadá? ¿Lo recordáis cuando vimos también que tenía agujeros que quemaron el techo de... Exactamente, lo tengo Habían presente. agujeros. Lo tengo presente. Era ridícula esa estructura en una nave extraterrestre, pero es que estos agujeritos pueden cumplir funciones de trabajo similares. Podrían ser una salida de energía, podría ser cualquier cosa. Es que lo ignoramos. No podemos elucubrar 50.000 hipótesis. Esa luz que dicen que son ovnis de plasma y que ya vimos aquí que no son bolitas de luz, porque el estado de plasma no puede andar danzando como una bolita, una esferita, tiene un núcleo que a este hombre lo quemó y que podía tener una estructura como esa, y ahí están los cuadritos, o sea, y los agujeritos, ¿sí me explico? Pero eso ahora, nosotros no lo podemos afirmar porque el documento es todo lo que dice. Claro, dime. Esto vamos a ponerle barro, no le vamos a poner que es un metal, vamos a ponerle barro. Ese barro, por intermedio de la fusión, ¿no podría generar ese campo magnético o ese campo de luz sobre el objeto? No, espérate, que ese material que está ahí, podría llegar a ser justamente por entre medio de esos agujeros o orificios, es que salga por ahí esa como una especie de defragación de la luz, y nosotros estamos viendo un espectro de luz que es totalmente distinto, pero es creado por el propio objeto. Y te voy a decir, tienes razón, porque por ejemplo los ovnis quedan esa coloración como verdosa. Sí. Fíjate, el cobre da verde, el cobre, la luz del cobre, la luz de la llama del cobre. Un día intentaría yo hacerles aquel experimento, está medio complicado, pero les prometo traer un experimento de estos y mostrarlo en Viajero, porque sí necesitamos ilustrar de lo que hablamos. Yo hablo con conocimiento de causa, discúlpeme, porque mi profesión inicia como laboratorista química en un laboratorio de espectrometría de emisión. O sea, yo sé de lo que estoy hablando, y además de qué año estamos hablando, y el espectrómetro que yo usaba, les aseguro que era de esa época porque era un monstruo. Entonces, el cobre da una llama de color azul a turquesa, verdoso. A verde, azul verdoso. El silicio la da naranja claro. El cromo, pues dependiendo de su forma, puede dar al rojo, ladrillo, así. Luego, el manganeso, pues también. El magnesio, rojo. El hierro la da también como da tonalidad diferente de acuerdo a el sodio da rojo. Y que vemos en estos objetos esos cambios de luz y que se ven, que nos describen los testigos y que vemos en los videos, que se ve una luz verde, roja, azul, amarilla. Eso es resultado de los elementos que al ser excitados por un tipo de energía están emitiendo este tipo de luz. Y ahí Francisco no me va a dejar mentir porque él también sabe bastante de esto. Los colores de la luz que vemos cuando hay una excitación por calor o por llama es por los elementos químicos cuando arden a la llama. Claro. Sí. Y lo que está diciendo Horacio tiene mucho sentido. Este polvo que era resultado de esa exposición
a la energía que tuviera esto, qué sé yo, no sé, y los colores que se ven. Pero además estos elementos, lo siento, están en el espacio, están en la naturaleza. Este Están en todos fragmento lados. estuvo tirado ahí 90 días en un lago o a un lado de un lago, con humedad, con viento, etcétera. Y sabemos que hay colinas por ahí, por ese lugar. Claro, y hay Es viento, claro. es No, y muy cercano dame un segundito, es muy cercano al lugar donde hubo también otro UFO crash, por así Claro. llamarlo, que Sí. fue el lago El lago Falcon. O sea, Falcon, exacto. Ahí en el lago Falcon había montaña, había exacto. vegetación grande, pueden haber minas de distintos tipos de materiales, de materiales, también. Y claro. por eso los objetos voladores van a esos lugares que están desolados. Bueno, sí, están desolados, pero van justamente a buscar todos estos minerales que necesitan para la composición de sus propios objetos. Pues Ojo. sí, o para lo que sea. Ahora, no hay porcentajes de componentes, como dice Francisco, que ese es un primer detalle. Dice, la cubierta parecida a cerámica parece ser predominantemente óxido de aluminio delta, es decir, tiene una estructura cristalina muy especial. Hay estructura cristalina de los óxidos alfa, beta, gamma, delta y más. Dependiendo de cómo estén acomodados los átomos, y esto va a dar una especie de propiedad óptica especial. Y la posición de los elementos en el cristal va tomando letras del alfabeto griego para identificar de qué tipo se está hablando. Sí. Con la presencia de otros componentes no identificables. Sí, el análisis espectrográfico dice los siguientes elementos. Esto sí es del propio cerámico, lo que viene enseguida. Lo de atrás es lo del polvo. Sí, Francisco. Sí, vamos, un momento. Tengo delante mía el expediente Aurora. Tengo los resultados de materiales. Os dicho rápidamente. Sí, pero a ver. Los elementos encontrados en la espectrometría. A ver, dale. Aluminio, sílice, plomo, cloro, potasio, calcio, titanio. Hay dos marcas de titanio diferentes, dos trazas de titanio diferentes, que puede ser que sea porque exista un isótopo diferente. Hierro, dos pues ya dijiste la palabra mágica. Y plomo. Bueno, fíjate, coinciden algunos elementos, otros. Yo te voy a decir algo. Si Andrea nos está viendo, a ella ya le saltó el cromo, el manganeso. Claro. Si Andrea está por ahí, yo no veo el chat, yo tengo pantalla completa. Ahora te digo, a ver. Ahora fíjate. A ver, dijiste la palabra mágica, dos palabras. Una, porcentajes, pero olvídate de los porcentajes. 99% titanio más el polvo verde con toda esta cantidad de elementos ahí asociados en el polvo, porque el metal es titanio 99%, que no se nos olvide. El de las plaquitas es titanio 99% y trazas de otras cosas, ¿sí? Bueno, y de que es la cubierta interna, que es de tipo cerámico, ¿sí? Dice silicio, aluminio, magnesio, en mayor proporción, en menor hierro, cobre, sodio y manganeso. Pero, fíjense bien, no nos dan el porcentaje, ni tampoco nos dicen qué isótopos son. Yo esperaba que cuando John me comentó que tenía este maravilloso resultado, vinieran anexas las hojas con los porcentajes y el tipo de isótopo, y pues yo me pongo triste porque les voy a decir algo, y lo voy a decir desde mi punto de vista de química. Está bien, es un titanio 99%. Yo lo voy a poner así.
necesitamos saber si el isótopo de titanio es de los que hay en la Tierra, aunque sea en menor proporción. Ya sé, no me iría a decir, ay, el más abundante, no. Ok, supieron extraer el titanio más escaso en el planeta y pudieron construir esto. ¡Wow! ¿Cómo saben? ¿Cómo extraen? Imagínense el costo de este artefacto para un titanio de un isótopo exacto. ¿Qué es un isótopo? Todos los elementos tienen un nombre: sodio, potasio, aluminio, titanio, calcio. Todos los elementos se llaman así porque tienen un número especial de protones. Los protones son las partículas positivas del núcleo, pero en el núcleo hay unas partículas que son neutras, que son los neutrones. Y los elementos, sodio, titanio y todo, tienen hermanos que tienen más neutrones, menos neutrones, entonces unos pesan más y otros menos. Y la espectrometría de emisión nos arroja la cantidad, el tipo de elemento y la masa atómica, que sería la suma de esos neutrones y esos protones. Para decirlo sencillo, porque va a venir a un químico aquí a regañarme que porque la masa es la referencia con respecto al carbono 12 y le voy a decir tache porque ya esa definición ya quedó obsoleta. Se caducó, le hace las normas de la UIPAC del año pasado. ¿Ok? Ya deja el carbono 12, esa es la referencia. A ver, entonces, déjame terminar mi idea, Francisco. Ya no te interrumpo, ya no voy a hablar. Si este titanio o estas trazas o esta composición de la capa de cerámica o tipo cerámica tiene un isótopo no presente en la Tierra, eso nos serviría para afirmar que esto no es del planeta. Con eso se los voy a dejar así. Este análisis es nada más un reporte cualitativo, o sea, decir, cuáles elementos están presentes. No es ni cuantitativo, es decir, no nos dice cuánto, los porcentajes, ni de qué tipo son. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo ya me callo para ya no interrumpir. Ahora sí, ya dije mi idea. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Y John qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se fue o qué? Sí. Bueno. Y no sé. Había salido. Perdón, John, es que como estaba compartiendo. No, lo que sucede es que es un caso. ¿Qué le parece el caso? Súper interesante. Hay más información, pero vamos a buscar porque esto queda... A mí, buenísimo. Y de veras, si hubiera esas hojas con ese análisis cuantitativo y con el resultado de la espectrometría, wow. Sari, envíale los datos a Andrea. Dale. Andrea. Así entra, sí. Así entra con nosotros un ratito. Ya. Bueno, vamos a buscar, porque este todavía está en progreso. Está completísimo y además... No se ha cerrado, porque todavía recién estamos buscando, hemos encontrado más documentos en el curso de los días, ¿no? Sí. Pero lo que yo más o menos quisiera asociar, esos fragmentos, ahí no se sabe qué pasó con el fragmento, porque es un fragmento regular, no tan chiquito que digamos. Ajá. Si los canadienses o lo mandaron para Estados Unidos, no se sabe. Ya, ahí se la llevó a Estados Unidos, hermano, me extraña. Ya, pero ¿a dónde? Había que averiguar dónde. Bueno, ¿dónde estará? Mira, esa es la sorpresa de mañana. Mañana vamos a hablar sobre ese tema. Exacto. Vamos a hablar lo vamos a dejar a la gente en stand-by ahorita. No, por supuesto. Mañana seguimos en Viajero del Conocimiento. El Publico Chino. Mañana continuará la historia. Sí, claro, porque hemos hablado del objeto, la caída, porque son archivos no muy conocidos, ¿no? De la ufología canadiense, y que ahora vamos a hablar con lo que yo pienso que haya pasado con ese fragmento. Si los canadienses quedaron con ese fragmento, o realmente los americanos fueron allá y se lo recogieron, ¿no? Uno de los dos. Y otra cosa sería también, hay un caso también que es súper importante en Canadá, que mañana nos vamos a comentarlo de alguna manera así nomás, para que vean que los americanos siempre estuvieron interesados en esos fragmentos toda la vida. ¿Por qué? Porque
la composición que tenía este material era súper, era muy, es un metamaterial, ¿sí, no? Que tú lo coges así con la mano, lo agarras así, lo aprietas, vuelve a su estado normal, ¿sí? Tienen memoria esos tipos de materiales. Ajá, sí, sí, sí. Tipo Sí. Roswell, tipo Roswell. Claro, Sí. justamente lo que te estaba por decir. Ese aluminio que lo agarraban, lo estrujaban todo y volvía nuevamente a su formato. Sí, Ya. sí, En cuanto al aparato, ahí hablan de un polvo verde, que al final no saben qué cosa es, ¿no? No claro. llegan a, ¿no? Lo cual me hace recordar de alguna manera el polvillo verde de los seres edificados de Nazca, ¿sí o no? Ah, sí, puede ser, puede ser, ¿Sí o puede no? ser. ¿Sí o no? Es una estructura muy interesante y lo bueno es que este caso es el más completo que he visto yo en cuanto al tipo de caídas, ¿no? Porque hay análisis de laboratorio, incluso ahí intervino un científico de Harvard, de la Universidad de Harvard, imagínate, toda esa gente estaba metida, gente científica, Sí, ¿no? son gente pesada, ¿no? Eso seguro. Gente muy pesada. Hola, Buenas ¿cómo te va, noches, Andrea? ¿Cómo andás? buenas, ¿qué tal? Buenas ¿Todo noches. bien? ¿Todo bien? Así que bueno, si te queríamos hacer unas preguntas, especialmente Sari te quería hacer unas preguntas porque estuvimos discutiendo un temita con respecto a un análisis y queríamos resolver y tu conocimiento con respecto a unos materiales. Hola, ¿cómo están, chicos? Un placer. Buenas noches. Hoy los vengo siguiendo así de refilón porque estoy con mucho trabajo de mi trabajo, que Ajá. tengo que presentar unos informes, pero bueno, vengo escuchando de refilón mientras hago los informes. Lo que quieran que pueda estar a la posibilidad de contestarles con gusto. Así que dale, Sari, ahora la tenés aquí presente. Y bueno. Sí, no, yo me refería a que si viste la composición de este material, si quieres te la pongo para que lo repasemos. Dale. Y que a mí me dejó muy triste esta hoja porque no trae lo que obviamente sabemos que es de veras interesante y crucial para, para, para sacar una conclusión. A ver, a ver, acá lo debo tener abierto. Bueno, a ver si no se me cuatrapea aquí todo. Te cuento que todo el material lo trajo nuestro querido amigo John Bustamante y Sari Méndez. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tanto Buenas tiempo noches, por ahí. Andrea, ¿qué tal? Sí, acá colaborando con la gente del proyecto de acá de carrozas, ¿no? Sephora. Y bueno, es un super caso que he podido encontrar en los archivos oficiales de ONU de Canadá, ¿sí, no? Sobre un caso que hasta la fecha hemos podido encontrar hasta nueve hojas de ese caso y vamos a tratar de buscar los demás, porque recién es una investigación abierta, no cerrada todavía. Todavía estamos en busca de más información, ¿sí o no? Sí. Pero Canadá ha aportado grandes sucesos que han sido desclasificados, por otro lado, por el gobierno. Y siempre va a quedar en el aire esa controversia, ¿no? Porque cuando Paul ha sido ministro de Defensa, no desclasificó todo eso y lo hizo recién cuando se retiró y en las lejanías, ¿no? De la función pública. Es un poco también la mirada que hay que poner en saber esperar, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que sí, che. La verdad que sí. Eso. Okay. Perdón, es que se me saturó aquí el programa para abrir las imágenes porque como fuimos y regresamos varias veces, pero ya lo tengo aquí. Ahora sí ya me abre rápido. Bueno. Y bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí está el primero. Vamos. Bueno, aquí está.
el documento del análisis, Andrea, de la solicitud Perfecto. del análisis. ¿Sí? Corresponde al expediente. Ya todos nuestros amigos lo vieron, el 1173-68. Esto fue recibido el 29 de octubre del 68. Ya hablamos de que se llegó a la conclusión de que el objeto tenía al menos 90 días caído allí en esa zona cuando lo encuentra el piloto, un piloto de helicóptero de una compañía por allí industrial. Bueno, y entonces dice que lo siguiente exhibe lo que se recibió de manos de Mr. Hodge, J. Hodge, el 17 de octubre del 68. Y lo que se entrega es una pieza de metal. Se determina la composición química, ¿sí? Y nos dice los datos, ¿sí? Consiste en una pieza de metal gris cubierta de un lado con un polvo verde y del otro con un material tipo cerámico cristalino blanco. La porción de metal fue examinada por espectroscopía de emisión. El polvo verde se examinó por espectroscopía de emisión, difracción de rayos X y espectroscopía de infrarrojo. Sí, habla que tiene titanio puro, sí. Trazas de aluminio. Ajá. No llego a leerlo. Trazas, a ver, lo aumento, dice. Ahí está. Dice, exhibe un titanio de alta pureza. Ellos llegaron al 99% de titanio y las trazas corresponderían al 1% restante de aluminio, cobre y vanadio, que se encontraron en niveles tan bajos que sugieren que eran más bien impurezas, más que constituyentes, impurezas. Y luego el polvo verde, ¿sí? No se pudo determinar de manera ambigua, pero sus pruebas indicaron que estaba compuesto de una mezcla de silicatos. Y luego el análisis espectrográfico del polvo verde arrojó que allí había como principales elementos o en mayor cantidad cobre y silicón. Bueno, el color verde es la reacción del cobre sin lugar a duda con el oxígeno. Sí, podría ser. El asunto aquí, yo estoy de acuerdo, el asunto aquí es que no lo dicen y dos, necesitaríamos las fotos en color y tres, que ellos afirmen que era un óxido de cobre o un sulfato para saber si era el cobre. Ahorita vas a ver por qué yo me puse triste con este resultado, con este reporte, porque tú sabes el trabajar que es analizar con todos estos, todas estas pruebas, o sea, no comes, no duermes y casi te matas y echas a perder algo. Dice, el aluminio es parte siempre de participa en las aleaciones, sobre todo de titanio. Sí. Pero no en proporciones tan bajas. Y esto estamos hablando del polvo. Esto ABC son del polvo. Hay cromo, ¿sí? Estaño, manganeso, magnesio, hierro y sodio. Bueno, la aleación de titanio, aluminio y vanadio es una aleación bastante común. Ajá. El durazo sí. interviene con el titanio y el aluminio. Se le conoce como de aluminio. Y lo que no es normal es como sucede en el caso de Aurora, que no es normal es que aparezcan elementos iguales, pero que no son iguales, que son isótopos. Eso es lo preocupante en concreto y que me da a entender que no comprendo. No me exactamente porque se cerró el expediente Aurora. No me entra en la cabeza. Y luego aquí la parte cerámica de ese óxido de aluminio delta, esto se los dio la cristalografía, ¿no? Con presencia de otros compuestos no identificables. Y el análisis espectrográfico nos dice que hay en mayor proporción silicón, aluminio, magnesio y en menor hierro, cobre, sodio y manganeso.
y la muestra se la terminaron en los análisis, pero esto es todo, Andrea. Esto es nada más un reporte cualitativo de lo que tenía esa pieza, y para los estudios que hicieron, yo esperaría que hubiera el análisis de los porcentajes de presencia de los elementos, no solo las del titanio, y además el tipo de isótopo, porque si hicieron la espectrometría de emisión, también deben tener la masa atómica de todo, del titanio y de todo lo demás, y no la reportan. Yo pienso que esos documentos, igual que la pieza consumida, se quedaron muy guardaditos por allí. Entonces sería está ahí, exacto, ahí está el punto. Por eso hay que tomar lo que dijo recién Paco, que en este caso lo que estamos visualizando es la tremenda importancia que tiene el análisis isotópico, porque las aleaciones, según tengo entendido, vamos a encontrar muchas aleaciones que no, lo que hace lo extraordinario es la participación de cada elemento en esa aleación. Digamos, no es lo mismo tener una aleación de titanio al 6%, aluminio al 4% y vanadio, no sé, al 1,5%, que tener titanio al 98%, aluminio creo que era 1 punto y pico, y vanadio no recuerdo. Pero esa aleación, esa composición, integración de los materiales, hace que cambie sustantivamente el concepto de la aleación. La hace más fuerte, o más permeable, más blanda, más flexible, más un montón de cosas. Entonces ahí es donde entra realmente en importancia y muy profunda el análisis isotópico, porque a partir del análisis isotópico, y más como está hoy desarrollado el tema de uno de los campos que más creció en la metalúrgica, es la nueva composición de los metamateriales terrestres, digamos, el hecho, por eso se acuerdan cuando hablábamos con Luis Zanino que preferíamos llamar todos estos metales de aleaciones extrañas ultramateriales, porque hoy hay metamateriales elaborados para distintos desarrollos, sobre todo, por ejemplo, en los aceros navales, por poner un ejemplo bien puntual, donde intervienen estos elementos, el titanio, el manganeso, digamos, son todos elementos que le dan mayor fortaleza y resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión de agentes químicos, por ejemplo, sobre todo en buques que albergan combustibles y ese tipo de cosas, que en un paralelismo son los que se utilizan en los cohetes justamente para las partes de las propulsiones y que hacen de que soporten grandes temperaturas, fricciones, presiones, etcétera. Entonces, es muy interesante este caso, por lo que acabas de leer, Sari, para poner en eje justamente profundizar en los análisis isotópicos. Y bueno, y eso también nos lleva a que todos los materiales, mañana cae un ovni o un objeto del cielo, y realmente tenemos que hacer los estudios estándar, que son la composición de aleación de esa pieza y la composición isotópica. Y hoy, fíjate, el SCU, que es la organización que está presidida por el doctor Powell, ellos además están explorando en los componentes isotópicos de los residuales de la aleación. Y que no es un tema no menor, porque en los residuales hay un concepto de estudio que es muy interesante, porque estamos hablando de campos muy novedosos, que habla en qué factor pudiera intervenir a la consistencia o no de esa aleación esos elementos residuales. Entonces, están proponiendo de alguna manera entrar por la puerta trasera, como se le dice, a la investigación. Y es muy interesante porque hacen esa experiencia en la pieza de Ubatuba, que hoy tanto está dando que hablar, y que presenta estos elementos que arrojan presencias isotópicas comunes, convencionales,
o con muy poca variación al estándar de la medición isotópica, en referencia, en este caso, al magnesio. Y bueno, y la pregunta del millón es, tenemos un elemento con una presencia isotópica no manufacturada en la Tierra, con elementos con una presencia isotópica que son idénticos a los estándares de la clasificación. Entonces, no sé, todo un desafío para los cerebros. Andrea, con tu permiso, Sí, por supuesto, sí, perdón. Hay algo fundamental que destacar en la ordenación de un trabajo de este tipo. Por un lado, hay que comprender que, ya lo he dicho varias veces, por activa y por pasiva, yo estudié delineación de obras y edificios. Me enseñaron bastante del trabajo de ciertos metales que se emplean en la construcción y que se recurren mediante esas aleaciones según las necesidades del trabajo. En el universo, todos los elementos son los mismos. En otro planeta, con la misma composición de la Tierra, una sociedad tecnológica va a avanzar trabajando los mismos elementos que nosotros trabajamos para conseguir idénticos resultados. Por eso yo le decía a Sari antes que en el informe Aurora hay una comparativa entre nuestro aluminio 2011 y el aluminio encontrado en Aurora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sustancial es que esas metapiezas, vamos a llamarlas así, contienen elementos que no están y que encima son isótopos diferentes. Pero es que no solamente es eso. Otro dato destacable es que cuando se analiza un tipo de metamaterial, el que sea, da igual, hay que analizar una composición que no solamente consiste en saber qué componentes hay, qué porcentaje existen, sino cómo están distribuidos, porque nuestra tecnología que acaba de nacer ahora nos indica que depende de cómo coloquemos los átomos, da igual los elementos que sean, reaccionan a factores tan importantes como la invisibilidad, o trabajo a altísimas temperaturas, o cualquier tipo de desviación molecular a nivel atómico de partículas que nosotros todavía no comprendemos y son las que pueden provocar que el OVNI se comporte de una manera mágica para nosotros. Claro. Bueno, es interesante. Primero, hay otra cosa que quiero tomar, aparte de lo que estás diciendo, que coincido, es el hecho de que estamos hablando de un caso de 1968. Tendríamos que ver en aquella época la nomenclatura de esa aleación, si estaba especificada, si estaba desarrollada también. En eso la verdad que no sé, pero es muy interesante eso que acabas de decir, porque un día hablando con un experto japonés en aleación de metales, hace ya muchos años, él me dijo, con un solo punto que varíe cualquiera de los elementos en integración de esa aleación, cambia sustantiva y extraordinariamente la composición de la aleación. Digamos, no es que esto que es como mezclar 100 gramos de harina, no. Digamos, cualquier modificación en la conformación de esa aleación, por más mínima que nos parezca, sufre todas las consecuencias el contexto general de las características de la aleación. ¿Le cambian las propiedades? Exactamente, tal cual. Así es, así es. Así es. Así que es muy interesante. Por los valores que yo veo, estoy viendo acá un trabajo que yo tengo almacenado, que me parece muy interesante compartir, por ejemplo, que es una aleación que se conoce como titanio 6, aluminio 14, vanadio, que es una clasificación estándar. Esa aleación presenta, esa nomenclatura presenta una composición de titanio al 89, casi 90%, una presencia de aluminio del 6% y vanadio casi al 4%. Esa es una aleación estándar de este tipo de elementos aliados, ¿no? Digamos. Así que tómenlo como referencia. Te voy a mandar ahora el trabajo, Sari, para que lo incorpores a tu carpeta. Ahí te lo paso por el chat, pero me parece de referencia porque ahí tenés, en ese tipo de aleación, tenés todas las referencias de cómo digamos, cuál es el concepto aleatorio del titanio con el aluminio. Así que te va a resultar de mucho interés.
Por Sí, supuesto. sí. Bueno, lamentablemente ya hemos llegado al horario, ya no tenemos que ir. Vamos a empezar a despedir a nuestros amigos. Empezamos por las mujeres. Gracias, Andrea, por haber estado hoy aquí. No, por favor, disculpen que hoy la verdad que vengo dando mucho trazo a mi trabajo de mi profesión. Sí, Y bueno, cuando engancho la seguidilla tengo que presentar los informes a último momento y hago todo a último momento, así que estoy internada. Así que muchas gracias a ustedes por dejarme participar en esta parte, que aparte me encanta. Bueno, excelente. Este caso yo le dije a los chicos, es un caso extraordinario, que además nos deja siempre referencias, ¿no? Estaría bueno para que evaluemos si de los observables, cuáles se aplican en el caso. Sí, ya estoy acá tomando nota, ya sabes. Sí, casualmente. Ya viste que en vez de estar dando vueltas ahí sin dormir, vi tu video en el celular, me levanté, encendí la computadora y empecé a escarbar. Yo lo terminé como a las 2 de la mañana y ya vi que la primera que habías estado, por lo cual Sari tampoco duerme, así que... Pues no estaba durmiendo y dije, bueno, en vez de estar perdiendo el tiempo allá pensando que no puedo dormir, vamos a trabajar. Y bueno, yo quiero comentar otra vez que yo tenía referencia de este caso y cuando John nos comentó que tenía algo que nos iba a sacudir, le dije, en una de esas yo ya lo tengo, pero no de esta magnitud. Así es que este caso, junto con toda la documentación que nos ha facilitado hoy John, pues me parece el más documentado que ha habido dentro de cualquier otra publicación que se haya hecho de todo esto y sobre todo de este caso en particular. Entonces, pues muchas gracias, John, por la preferencia, por la deferencia, y bueno, aquí queda completado. Yo me comprometí con John a pasarle la carpeta que armamos con lo poco que yo tenía y lo que John nos ha pasado, para que él la tenga y en adelante él tenga también el material, así como lo hemos organizado para acá, para que él disponga para futuras presentaciones, porque me parece muy importante que se siga difundiendo ahora con toda esta información que hay y no que quede con solo una cartita, como ha estado siendo publicado desde hace tiempo. El caso ya se conocía, ya se había reportado, ya mostré de un grupo italiano como hasta fotografías del lugar con posibles marcas muy interesantes, de esas marcas que también nos encantan. Entonces, hay que profundizar y hay que investigar también nosotros por nuestra cuenta, a ver qué más encontramos de esos elementos, porque hay bastantes aquí, hasta huellas, parece haber. De todas maneras, gracias. Perdona. De todas maneras, gracias a todos por esta oportunidad de dar a conocer este caso, y de verdad que me costó muchas horas de insomnio y amanecidas, pero al final se logró sacar el documento que son más cerca de 9 hojas, ¿no? Y que se ha podido rescatar de este caso. Solamente hemos encontrado en internet solamente 1 o 2 hojas por ahí, pero este caso yo creo que da para más, ¿no? Y lo que mañana y hasta yo creo que es interesante, porque ha quedado la cuestión de que dónde fuese a parar ese fragmento. Y yo como investigué en otros casos y encontré otra información súper inédita, donde más o menos yo creo que donde han llegado para estos tipos de fragmentos de metamaterial, ¿no? Y eso lo vamos a dar para mañana. Vamos a dar esta información que no le he podido dar ahora porque yo quedo con la gente para el programa de mañana, ¿no? Con la gente de Vejero, de conocimiento. Porque podemos ver de que durante la investigación que yo he llegado, de que Canadá y Estados Unidos tuvieron una relación muy estrecha en cuanto al tema ONU, ¿no? De la década de los 60, porque son socios en la investigación, y esto va de la década de los 60, ¿sí o no?
y había compartimiento de la investigación, y bueno, esa información la vamos a dar a conocer mañana, y bueno, espero que mañana nos puedan acompañar, ¿no? Bueno, gracias Horacio, Andrea, Sari y Francisco por esta oportunidad de poder compartir este material súper interesante. Gracias. Así que bueno, dale Francisco. Sí, pues nada más que recalcar lo que hemos estado hablando. Es decir, es importante, gracias John por ese expediente tan interesante de una de las piezas esa es una pieza fundamental, y vamos encontrando por el camino piezas en el momento en que se logren conectar todas, darán más sentido. Es decir, en vez de hipótesis raras disueltas, tendremos por fin una hipótesis más unificada, que es lo que buscamos. Y esto contribuye mucho a dar un paso importante, nos estimula mucho a seguir avanzando y a seguir buscando ese tesoro que son los metamateriales. Así es, así es. ¿Sari? Pues nada, ya nada más decirle a John, muchísimas gracias por facilitarnos este material para los archivos que estamos generando, y pues también que está a tu disposición lo que nosotros vayamos teniendo, ya sabes, y pues quedas nombrado como un colaborador muy valioso. Gracias. Y que el material quede claro que lo nuevo que se está presentando nos lo ha proporcionado John Bustamante desde su propia investigación documental. Muchísimas gracias, John, y felicidades. Gracias muy a ustedes por esta oportunidad, como les manifesté, ¿no? Y espero que más adelante toda esta información sea compartida online, ¿no? Porque creo que la gente merece saber qué han hecho nuestros gobiernos, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Con toda esta información, que poco a poco se está armando el rompecabezas, ¿sí o no? ¿Sí o no? De a poquito estamos armando este rompecabezas a nivel global que ha sido, porque el tema único, como sabemos, es un tema global que ha involucrado nuestros gobiernos, han hecho pactos con este gobierno norteamericano para poder dar información. Incluso hablamos de proyectos como el Moondust, donde se recogían estos naves caídas, ¿no? Y eso lo vemos en el caso de Perú, como de Huancayo, Cajamarca, en México, Coyame, vemos también en otras partes del mundo, también en Brasil, lo vemos en Argentina, en Uruguay, ¿no? Donde ha habido infiltración de la CIA, como hemos dicho, donde la CIA estuvo involucrada de la década de los 60, porque la CIA estaba interesada en casos de Sudamérica, sobre todo en Argentina, del año 60, porque por la cantidad de avistamientos que hubo en Argentina, y eso lo dice también la gente en AICA, y Richard Donald lo dice, que Argentina estuvo súper interesante en cuanto a la cantidad de avistamientos de la década del 60, sobre todo en la Pampa Argentina. Bueno, el 68 fue el año de la mayor oleada, uno de los años íconos. No. Así que bueno, les agradezco muchísimo, gracias por estar, gracias por participar. Los invito mañana, que vamos a tener un muy buen programa. Los fragmentos de estos ovnis, tanto de Canadá como de otras partes del mundo, ¿dónde están? Ese va a ser el título de mañana. Y por ahí a lo mejor tenemos alguna sorpresa justamente de fragmento de este ovni, saber dónde fue a parar. Claro. Así que bueno, gracias, muchísimas gracias por estar. Mañana a 22 horas, no se olviden, Viajeros del Conocimiento. No se les olvide, 2 canales diferentes. 2 canales. Carrozas de Fuego Proyecto. Estamos trabajando con Sephora. Exacto. Viajero del Conocimiento, donde nos quitamos el parche y podemos hablar un poquito más. Así es. Así que bueno, nos esperamos. Por estar, Chao.